comenzar por las comunidades campesinas. Tengo entendido de que ya ustedes han venido recibiendo algún tipo de capacitación vinculado a otras personas jurídicas como son asociaciones y cooperativas, pero aún no han recibido em, mayor capacitación respecto de las comunidades. Entonces, por eso creí conveniente esta vez iniciar esta ponencia con las comunidades campesinas, ¿no? Las comunidades campesinas tienen reconocimiento constitucional, ¿no? Está consagrado en el artículo 89 de la Constitución Política del 93 y ya tenía un reconocimiento en la Constitución del 79. ¿Qué nos dice la Constitución Política? Nos dice que estas comunidades campesinas, tanto y las nativas, tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal, en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. También nos dice que su propiedad es imprescriptible, salvo el caso de abandono previsto en el artículo anterior. Y el Estado respeta la identidad cultural de estas comunidades campesinas y nativas. Todo esto va acorde con algunos convenios internacionales, ¿no? Tales como el convenio 169 de la OIT, que fue aprobado, que fue adoptado en Ginebra el 27 de junio del 1989 y que fue aprobado por el Estado peruano vía resolución legislativa en diciembre del año 93. ¿No? ¿Qué era lo que de alguna manera se busca, ¿no? En este convenio internacional nos dice pues que efectivamente los pueblos, al asumir el control de sus propias instituciones, buscan de alguna manera ser reconocidas, ¿no? Respecto de sus aspiraciones, porque muchas veces no tenían el acceso a los mismos derechos como el otro tipo o el resto de la sociedad, ¿no? Entonces lo que se busca de alguna manera es buscar un equilibrio, fortalecer su identidad, su lengua, su religión, dentro de un marco legal que es del estado en el que se encuentran, ¿no? ¿Y por qué surgen estos convenios? Porque de alguna manera en muchas partes del mundo se pudo ver pues de que no todos gozaban de los mismos derechos humanos, como el resto de la población en donde estaban, y a veces sus valores, sus costumbres y sus perspectivas no eran pues comprendidas o simplemente eran dejadas de lado, ¿no? Y se les pretendía imponer cosas que ellos no estaban acostumbrados a hacer, ¿no? De alguna manera es importante, ¿no? La idiosincrasia y la forma de ver el mundo que ellos tienen, porque ellos tienen todo un sistema no solo en la forma en que se regulan ellos mismos, sino también con su tratamiento con la naturaleza, ¿no? ¿Y dónde más encontramos una definición de la Ley General de las Comunidades Campesinas? La encontramos en la Ley General de Comunidades, ¿no? Que es la Ley 24656, que nos dice que son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica y que están integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ¿no? Hay un vínculo ancestral, social, económico y cultural que lo expresan en la propiedad comunal de la tierra. El trabajo comunal, ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. ¿Por qué es importante tener en cuenta todo esto? Porque si bien las comunidades campesinas se inscriben en registros públicos, su inscripción no es constitutiva, es decir, no es que por la inscripción que ellos reciben a nivel registral es que nacen como personas jurídicas, no. Lo que hace el Estado es reconocerlas, ¿no? Y lo que nosotros hacemos en registros públicos es, de un lado, inscribir ese reconocimiento, ¿no? Y de otro lado, publicitar sus directivas, sus poderes, etcétera, lo que pudieran otorgar, ¿no? Si bien son personas jurídicas, ellas nacen como tales y son reconocidas como tales a través de la resolución del órgano competente en el Estado, ¿no? Bien, teniendo en cuenta todo esto, en el caso de la elección, en ellos, lo que nosotros normalmente conocemos como consejo directivo, para el caso de las comunidades campesinas se denomina directiva comunal. Entre sus órganos de gobierno principalmente está la Asamblea General y la directiva comunal. En el caso de la Asamblea General, nos dice que está constituida por todos los comuneros calificados debidamente inscritos en el padrón comunal, ¿no? Eso está en el artículo 39 del reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas. Y también regula como otro órgano los comités especializados por actividad y anexo, ¿no? Pero en este caso que nos ocupa vamos a tratar específicamente la Asamblea General y la Directiva Comunal. ¿Por qué he resaltado lo referente a los comuneros calificados? Porque la misma norma
que las regula nos hace una distinción entre comunero, comunero integrado y comunero calificado, ¿no? En este caso, según el reglamento, son comuneros, cualquiera sea su lugar de residencia, los nacidos en la comunidad, los hijos del comunero y las personas integradas a la comunidad. Es digamos, el término en sentido amplio. Un comunero integrado, que es un tipo de comunero, será el que forme una pareja estable con otro miembro de la comunidad y que solicite ser aceptado como tal por la Asamblea General. Y también no debe pertenecer a otra comunidad campesina. Sin embargo, tanto el comunero como el comunero integrado podrán adquirir esa calidad de comunero calificado siempre y cuando sean aceptados por la Asamblea General, sean mayores de edad o tengan capacidad civil, tengan una residencia estable no menor de 5 años en esa comunidad, no pertenezcan a otra comunidad, estén inscritos en el libro padrón y cualquier otro requisito que eventualmente podría establecer el estatuto de la comunidad. En este caso, lo que nosotros vamos a ver es que el derecho a elegir y ser elegido, ¿no? A formar parte de la directiva comunal, a emitir un voto, está reservado al comunero calificado. Entonces, antiguamente lo que hacíamos era, en algunos casos, cuando simplemente nos hablaban, por ejemplo, en las constancias de quórum de comuneros, exigíamos la referencia de que diga que son comuneros calificados. Pero de alguna manera, pues ya las normas que regulan las constancias de quórum nos dice de que ahí tienen que consignar el número de asociados o miembros hábiles. Entonces, los miembros hábiles para emitir su voto son los comuneros calificados, ¿no? Esa distinción es importante tenerla en cuenta, pues son ellos los únicos que van a poder emitir su voto y poder elegir y ser elegidos. Los demás podrían eventualmente asistir, el comunero integrado puede asistir, pero con voz y no con voto. Ahora, ellos pueden regular en su estatuto una conformación cualquiera de la directiva comunal, no. Esto también está regulado tanto en la ley como en el reglamento de comunidades campesinas. Nos dice que debe estar conformado por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal y vocal. Pero también nos dice que en total los miembros tienen que ser 9, no más de 9. Es decir, son todos esos cargos y los demás serán vocales hasta en un número máximo de 9. Y no debemos perder de vista la modificación que se introdujo a través de la ley 3982, en donde se estableció que debe incluirse al menos el 30% de mujeres o varones en su conformación. En realidad yo no sé expresamente cómo será la situación en el interior del país. Sin embargo, cuando nosotros hemos visto comunidades campesinas acá en la zona 9, será una de cada 3 o 4 comunidades, si es que tal vez me estoy equivocando, en que hemos visto la participación de la mujer. Normalmente quienes participan son varones, ¿no? Ahora, yo recuerdo mucho que cuando esta norma salió, bueno, obviamente esta norma es de obligatorio cumplimiento, pero nos cuestionábamos un poco el hecho de decir hasta qué punto nosotros, si estamos, no sé si recordamos lo que vimos hace un momento, ¿no? El reconocimiento constitucional que tienen, el reconocimiento a nivel de convenios internacionales, en donde se busca de alguna manera respetar su idiosincrasia, respetar sus costumbres y su forma de llevar sus cosas, ¿deberíamos también imponerles eso? ¿No? ¿No estaríamos de alguna manera yendo en contra de lo que ellos podrían estar acostumbrados? Porque acá se han cuidado de poner mujeres o varones, porque de hecho hay comunidades en donde priman las mujeres. Bueno, pero la norma está ahí y desde su vigencia, pues para todo consejo directiva comunal que se elija desde la entrada en vigencia de esta norma, pues tendrá que ser exigible, ¿no? Esa distinción. Entonces, tenemos la Asamblea General, tenemos la directiva comunal. Como explicábamos al inicio, en algunos casos interviene un comité u órgano electoral. En este caso, la norma es expresa. Tiene que intervenir necesariamente un comité electoral, que estará conformado por un presidente, un secretario y un vocal, previamente elegido, quien se encargará de llevar a cabo todo este proceso eleccionario hasta la entrega de credenciales a la directiva comunal una vez realizada su elección. La norma nos regula no solo el hecho de que debe existir un comité electoral previamente elegido, sino establece plazos, que es más o menos como está en este cuadro.
¿no? A más tardar el 15 de octubre debe estar elegido el comité electoral. Y entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre debe efectuarse la elección de la directiva comunal. Incluso hay un artículo de la, bueno, esto creo que no lo mencioné, la SUNARP justamente para buscar unificar criterios, porque de alguna manera antiguamente nosotros aplicábamos a las comunidades campesinas los criterios como una asociación. Nuestras normas que regulan las asociaciones y los criterios jurisprudenciales vinculados a las asociaciones eran obviamente mucho más exigentes, ¿no? Entonces, de alguna manera ya no se podía seguir haciendo eso, algunos exigían más cosas, otros menos. Entonces lo que se buscó de alguna manera era crear uniformidad y a la vez flexibilidad, teniendo en cuenta que se trataban de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, en la directiva que salió respecto de las comunidades campesinas, también incluso se establece esto de manera tajante. Y en su reglamento establece expresamente qué pasa si es que no eligen en los plazos que están establecidos, ¿no? Entonces, a más tardar el 15 de octubre debe elegirse el comité electoral y entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre debe realizarse la elección de la directiva comunal. ¿Quién elige el comité electoral y quién elige la directiva comunal? En ambos casos es la Asamblea General convocada por el presidente de la directiva comunal. ¿Qué nos interesa para efectos de esa elección de la directiva comunal? En primer lugar, la norma nos dice que la convocatoria debe ser realizada por listas. Luego nos dice que en el caso de los vocales, no más de 3 deben provenir de la segunda lista en segundo lugar. Es decir, si yo tengo mi conformación de la lista 1 y la conformación de la lista 2, si gana la lista 1, no todos los miembros, hasta el último vocal, van a formar parte de la directiva comunal, sino uno al menos y un máximo de 3 de la segunda, la que haya quedado en segundo lugar, tendrán que formar parte de esa lista ganadora, ¿no? Eso está establecido en la norma. ¿Qué otra cosa nos dice? Que solo pueden ser pasibles de reelección por una sola vez consecutiva. Es decir, yo, Yanet Angulo, me fui elegida como directiva comunal para el periodo 2018-2020, puedo ser reelegida para el periodo 2020-2022 y de ahí en adelante por lo menos tendrá que pasar un periodo para volver a asumir un cargo directivo, ¿no? Otro tema importante que nos dice es el tema del voto secreto. Recordemos que ya existe precedente de observancia obligatoria y el tribunal tiene reiterada jurisprudencia en donde se establece efectivamente de que el incumplimiento del voto secreto es una causal de tacha sustantiva de un título. ¿Por qué? Porque si el estatuto, o en este caso la norma, establece que el voto es secreto y yo lo hago por aclamación, las personas que estamos interviniendo en este proceso de elección no necesariamente nos vamos a sentir libres de poder expresar nuestro real voto porque los demás de repente nos están mirando, ¿no? Entonces, se está votando en contra, mira, se está votando así. Entonces, de alguna manera quedaría alterada la elaboración de ese voto que finalmente uno quiere adoptar, ¿no? Por eso tan estricto en decir de que si el voto secreto no se cumple, finalmente es una causal de invalidez del acuerdo que se esté adoptando, como en este caso tendría que ser la elección de la directiva comunal. Otro tema importante es que no caben los votos por poder, ¿no? En eso es muy clara la norma, ¿no? Yo asisto personalmente, no me puedo representar por otra. Y el comité electoral, al final del proceso, una vez que ya tenga la conformación de una directiva elegida, pues deberá entregarle sus credenciales al comité, a la directiva comunal, a cada uno de ellos, ¿no? Bien. Ahora, sobre la elección de la directiva comunal. Un tema que tenemos que ver es el caso de las convocatorias, ¿no? Como de alguna manera ya se mencionó antes, tanto para la asamblea que elige al comité electoral como para aquella que elige a la directiva comunal, en ambos casos convoca el presidente. Sin embargo, existe una situación en el caso de que el presidente no quiera convocar a elecciones, ¿no? O a asamblea. En ese caso, los comuneros tienen que ir ante el juez de paz para solicitarle la convocatoria y de acceder, pues se procederá a convocar de ese modo, ¿no? En ambos casos, la forma de acreditar la convocatoria
también es a través de una constancia. Pero ojo, esa constancia no está regulada por el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, sino está regulada por la directiva que estamos citando ahí, que es la 5.9, el artículo 5.9 de la directiva 10/2013 SUNAR. ¿No? En esos casos no se aplica lo que establece el reglamento, el reglamento de inscripciones, sino se aplica lo que dice esta directiva. Pues regula el contenido que debe tener. Y vamos a ver de que el contenido es mucho más flexible. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la convocatoria, en el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas se establece que tiene que establecerse quién convoca, el cargo bajo el cual convoca, precisar que todos han tomado conocimiento con la anticipación debida conforme al estatuto y hacer una reproducción del texto de la convocatoria, ¿no? En donde esté la denominación, quién convocó, o el cargo, mejor dicho, cuál fue el tema de agenda, la dirección, etcétera, ¿no? Hay una serie de requisitos que exige el reglamento de inscripciones. Sin embargo, en el caso de las comunidades campesinas no es así. Lo que nos dice es que la constancia de convocatoria como mínimo deberá indicar que la convocatoria se ha realizado en la forma prevista en el estatuto y señalar que los integrantes de la comunidad campesina han tomado conocimiento de esta y consignando la agenda a tratar, nada más. ¿No? Esa es parte de las flexibilizaciones que se han hecho con el tema de las comunidades campesinas. Sin embargo, hasta la fecha, lo que siempre solemos ver es un formato muy parecido al que se aplica a las demás personas jurídicas distintas a sociedades, ¿no? Igual sucede con el caso de la asamblea que elige a la directiva comunal, y en el caso de una publicación sí se puede adjuntar el original, ¿no? Ahí sí no hay problema, ¿no? Se puede presentar el original o de lo contrario la certificación de la misma, ¿no? Otro dato importante al momento de que se realizan las elecciones es que el acta tenga estos temas, estos puntos establecidos expresamente en ella, ¿no? Y esto sí está previsto en la directiva también de la que venimos comentando, la directiva de comunidades campesinas, ¿no? Nos dice una fecha, hora de inicio y conclusión de la asamblea, un lugar de celebración, dice expresamente que no es necesario indicar la dirección, obviamente precisar quién fue presidente y secretario, los acuerdos, la forma en que fueron adoptados, y que fue por unanimidad, o en todo caso, pues consignar el número de votos a favor, en contra, con el que se adoptó el acuerdo, ¿no? Y dice que también debe estar suscrita por el presidente y secretario, o los demás asistentes que sean designados por la asamblea, y si es una asamblea eleccionaria, tiene que estar el nombre completo y DNI de los comuneros que hayan sido elegidos, entiéndase comuneros calificados, y la suscripción de todos los miembros del comité electoral. Aquí vemos una vez más una flexibilización con respecto al reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas. Porque de un lado tenemos de que en el caso del reglamento de inscripciones sí nos exige que esté la dirección exacta, ¿no? Y de otro lado, bueno, la suscripción es casi la misma, presidente y secretario o demás asistentes, pero muchas veces el estatuto de la directiva comunal nos dice que debe ser suscrita por todos. Entonces, en ese caso, sí será exigible la suscripción por todos, tal y como dice el estatuto de la directiva, ¿no? Ahora, ante registros públicos, ¿qué nos deben presentar? Cuando nosotros calificamos, nosotros lo que verificamos es que se presenten cuando menos estos documentos para efectos de la inscripción de la directiva comunal, ¿no? Primero, la copia certificada del acta de asamblea general, en donde esté la elección del comité electoral, la que, como dijimos hace un momento, tendría que haberse llevado hasta antes del 15 de octubre. Y el acta de elección de la directiva comunal, que también es por asamblea general. ¿Por qué pongo ahí un asterisco sobre copia certificada en lo de copia certificada? Porque según la norma nos dice que esta puede ser por notario, también nos dice que puede ser por fedatario de la zona registral y eventualmente también podría ser por juez de paz en el caso pues de que no haya cerca un notario, ¿no? ¿Qué casos se han visto con lo del juez de paz? Lo que se ha visto es que en algunas ocasiones el juez de paz era a su vez miembro o comunero calificado, ¿no? Y sobre este tema en realidad han habido dos resoluciones de que al menos he tenido oportunidad de revisar, ¿no? Del tribunal, ¿no? En una de ellas decía que efectivamente había un tema de incompatibilidad porque él era un interesado al ser un comunero,
¿no? Y aparecía incluso en la lista de asistentes. Entonces él no podía estar certificando las actas, ¿no? En otro caso en particular vi que no era así. Sin embargo, al menos hasta el momento, el criterio mayoritario que se viene adoptando es ese, ¿no? Si el juez de paz también es comunero, pues no podría intervenir en la certificación de las actas que eventualmente pudieran presentarse. ¿Qué otra cosa nos deben presentar? Las constancias, ¿no? Las constancias de convocatoria y de quórum relativa a cada una de esas asambleas, y en caso de publicación en diario, juntar la publicación, ¿no? Siempre conforme a la Directiva 10/2013, no conforme al reglamento de inscripción. ¿Por qué repito esto? Porque en algunas ocasiones, a veces por error se les dice que tienen que acogerse a lo que dice el reglamento, y en realidad no siempre es así, ¿no? Para ellos hay algunas cosas, como venía diciendo, son más flexibles que otras. En el caso de la constancia de quórum, en realidad no. Los requisitos son muy parecidos a lo que contempla el reglamento de inscripciones. Tienen que tener un libro padrón, tienen que decirnos cuál era el número de comuneros hábiles calificados para asistir y cuál es la realmente que asistió, ¿no? Y esto confirma el debidamente legalizada, ¿no? Otra cosa que nos deben adjuntar son las credenciales, que son otorgadas a cada uno de los miembros de la directiva comunal que es elegida, ¿no? Esto normalmente lo presentan en original, y los miembros del comité electoral firman en cada una de estas credenciales que le otorgan a cada uno de los miembros, ¿no? Donde dicen: el señor fulanito de tal ha sido designado como presidente de la directiva comunal para el periodo tal, tal, ¿no? En asamblea eleccionaria realizada el 13 de diciembre del 2020, algo así, ¿no? Y así respecto de cada uno. ¿Por qué se entregan las credenciales? Se entregan las credenciales básicamente porque el reglamento establece de que las credenciales deben ser inscritas en registros públicos. En realidad, no es que las credenciales oficialmente las inscribamos, pero sí las solicitamos, porque lo que se va a inscribir o lo que va a acceder al registro y se va a sentar en el asiento correspondiente va a ser la elección misma de la directiva comunal, ¿no? Ahora, como bien les comenté hace un momento, la misma norma les establece algunos castigos, si se quiere, o sanciones en el caso de que ellos no sanciones, sino que les dice qué es lo que tienen que hacer en caso el presidente no quiera convocar para la fecha que dispone la norma, ¿no? En este caso, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Sin embargo, también hay que entender que hay ocasiones en que han habido situaciones de fuerza mayor por las cuales no han podido realizar la convocatoria. No es que todos ellos en cualquier momento se puedan reunir. Muchos de ellos hacen trabajos en sus tierras o hacen trabajos comunales, y a veces han habido ocasiones diversas por las cuales pues no se ha podido realizar una convocatoria por las actividades que ellos mismos a veces suelen tener, ¿no? Entonces, en la directiva nos dijo una situación particular, nos dijo: si por alguna razón no se pudo realizar las elecciones entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, entonces deberán, en la misma constancia de convocatoria, debe precisarse el motivo por el cual, la causa que por causa de fuerza mayor no se pudo pues realizar la convocatoria en ese lapso, ¿no? Que está previsto expresamente en el reglamento de las comunidades campesinas, ¿no? Ahora, respecto de las comunidades campesinas, aquí hay algunos temas que son más o menos preguntas que suelen haberse hecho respecto de las mismas, ¿no? O respecto de su elección. Primero dice lo que veníamos conversando, ¿no? ¿Qué sucede si las elecciones no se pudieron realizar a tiempo en el plazo previsto en el reglamento, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, ¿no? Que es lo que establece el reglamento de las comunidades campesinas? Pues la respuesta la encontramos en el artículo 5.10 de la Directiva 10/2013 SUNARP, ¿no? Que nos dice que en la constancia de convocatoria debe indicarse la razón de imposibilidad bajo responsabilidad del declarante, ¿no? Por esto obviamente el declarante lo hace en la misma constancia que tiene el carácter de declaración jurada, ¿no? Otro tema que también a veces sucedía era de que no se presentaban dos listas. Habían ocasiones en que solo se presentaba una lista. Entonces surgían varios temas, ¿no? Porque entre ellos era, bueno, si no hay más de una lista, no estamos conforme con lo que dice el reglamento de las comunidades. De otro lado, cuando yo conforme mi lista, ¿qué pasa si se supone que los vocales no podían, al menos uno o un máximo de 3 vocales debían provenir de otro lado? Porque eso de alguna manera
buscaba que haya cierta representatividad de la segunda lista ganadora, ¿no? Entonces, algunos consideraban de que en estos casos la elección no era válida. Sin embargo, ya el tribunal y también la directiva así lo establece, ya se ha establecido, se ha considerado de que no hay problema en que se presente una sola lista y eso no va a ser materia de observación. Obviamente, en ese caso, no vamos a tener que descomponer a los vocales, ¿no? Sino que simplemente la lista quedará tal cual, ¿no? Con todos los vocales que eligió, hasta un máximo de 9 miembros en total, ¿no? Y suficiente, ¿no? No es que tengamos que decirle, bueno, 2 se tienen que salir y tenemos que elegir a otros 2, no. Simplemente se queda esa lista tal cual fue presentada, ¿no? Y obviamente las credenciales se le otorgarán a esa lista ganadora, ¿no? Otro tema importante es el siguiente, ¿no? En algunas ocasiones, cuando uno va al título archivado, uno no encuentra el estatuto. Uno ve en la ficha, hay muchas comunidades que están inscritas en ficha, uno ve en la ficha todo un resumen, ¿no? Cuáles son los órganos de gobierno, cuál es la denominación, la forma de elección, la primera elección de la junta directiva, etc. Pero cuando uno va al título archivado, no encuentra nada. Lo único que se encuentra es una resolución de reconocimiento. Entonces, la pregunta que surge en ese momento es, ¿debo pedir que previamente me acrediten su estatuto? Porque si no, ¿de dónde pues yo voy a hacer la calificación, ¿no? Porque hay que recordar de que cuando uno realiza la calificación registral, en las personas jurídicas normalmente uno acude, si es que tienen una norma especial, a su norma especial, pero si no a su estatuto, que en muchos casos es distinto unos de otros, ¿no? Esto fue materia de observación en alguna ocasión, ¿no? Pero ya el tribunal también, y aquí también la directiva lo recoge, se estableció de que no. ¿Por qué? Porque como hablábamos al inicio, no es que la comunidad campesina como tal nazca con la inscripción registral, o sea, su personería jurídica no la adquiere de esa manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros inscribimos en el registro de personas jurídicas para abrir una partida registral es prácticamente su reconocimiento, ¿no? A tal punto que la directiva nos dice que el reconocimiento puede entrar sin necesidad de que acompañen un estatuto. O sea, no lo dice expresamente, pero dice, si quieren pueden acompañar su estatuto. Y si no, no. Lo que sí tiene que entrar al momento de la constitución, obviamente, es la primera junta directiva, ¿no? Porque se necesita saber quiénes la representan. Entonces, cuando veamos una comunidad campesina que no tiene un estatuto inscrito y que lo único que tiene es una resolución de reconocimiento, nosotros vamos a calificar esos documentos o van a tener que seguir su proceso eleccionario, etcétera, tal y como establece la Ley General de Comunidades Campesinas y su reglamento, ¿no? Y tomando en cuenta, obviamente, las pautas que establece la directiva de SUNAR para ello, ¿no? Recordemos que principalmente en el reglamento está los plazos, están los poderes que ejerce el presidente, el tesorero, ¿no? Está cuál es la conformación de la directiva comunal, está previsto el tema de que su mandato es por 2 años, ¿no? Obviamente no establece ninguna continuidad de funciones. O sea, tenemos elementos suficientes para nosotros determinar cómo funcionan sus órganos de gobierno y sobre esa base efectuar la calificación de lo que nos presenta. Bien. El tema de la reelección, que esto incluso, bueno, no específicamente este caso, pero este tema de la reelección ha generado precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Una pregunta frecuente es, ¿no? La última directiva culminó en el año 2016, ¿no? Me presentan un nuevo proceso eleccionario para el periodo 2020-2022. En estos casos debo verificar si hay reelección aun cuando han transcurrido 4 años desde la última elección inscrita. La respuesta es afirmativa, y de esto también hay un precedente de observancia obligatoria, y también lo menciona la directiva SUNAR, ¿no? Porque el precedente se aplica para todas en general. No interesa el tiempo que haya transcurrido entre la última inscripción y el proceso eleccionario que nos solicitan inscribir, ¿no? Si el estatuto dice que solo se permite una reelección, pues tendremos que tomar en cuenta la última inscripción y obviamente la anterior a esta.
si alguna de las personas o miembros que están en nuestra directiva que se quiere inscribir está en el último inscrito de hace 10 años y está en el anterior o en el penúltimo inscrito también consecutivo, entonces sí estaremos ante un supuesto de reelección prohibida porque ya sería un tercer periodo consecutivo o segunda reelección, ¿no? Entonces, por eso, en esos casos, sin importar el lapso transcurrido entre la última elección y la actual que pretende inscribirse, siempre tenemos que verificar que los miembros de la directiva comunal no hayan sido reelegidos por más de 2 periodos consecutivos, sea en el mismo cargo o un cargo distinto. Porque en el caso de la reelección que está prevista en la norma, no establece de que sea reelección al cargo, dice reelección en general. Entonces ahí no va a importar si yo fui presidente, en el siguiente periodo yo fui tesorero y ahora voy a ser secretario. Si son 3 periodos finalmente consecutivos, ¿no? Ya estoy ahí yo contraviniendo la norma que me dice que solo se permite una reelección. Ahora, en el caso de las reaperturas, dice, hay un error en la redacción del acta. ¿Cómo puedo subsanar? En realidad hay 2 formas para subsanar, al igual que sucede en las otras personas jurídicas. Puede ser a través de una asamblea aclaratoria o a través de una reapertura de actas, ¿no? ¿Qué nos dice la directiva? Este es otro punto que también flexibiliza la directiva con respecto a las comunidades campesinas en relación a lo que estaba previsto en el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, ¿no? Que es específica para las comunidades campesinas. Lo que nos dice es que efectivamente van a poder subsanar a través de una reapertura, y la reapertura bastará con que sea suscrita por el presidente y secretario. Es decir, en una situación normal, cuando nosotros tenemos un acta y la quieren reabrir, en base al reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, nosotros solemos exigir de que todos los que hayan firmado el acta primigenia firmen esa acta que están reabriendo, como una forma de darle una garantía adicional en el sentido de que lo que se está corrigiendo es tal cual lo que sucedió y quienes firmaron son los que mejor saben que así fue, porque son como testigos en la redacción, ¿no? Acá lo que dicen es, no, basta con que solo firme presidente y secretario. O sea, no va a importar si la asamblea fue elegida por 20 o 30 comuneros, perdón, firmada por 20 o 30 comuneros, pues solo la intervención del presidente y secretario en una reapertura será suficiente. Sin embargo, sí hay excepciones. Hay una que está en la norma y hay otra que está a nivel jurisprudencial. La que está en la norma es la que refiere a los acuerdos sobre actos de disposición o gravamen de terrenos comunales. ¿Qué nos dice la directiva en esos casos? La directiva lo que nos dice es no. Si el tema es disposición o gravamen de los terrenos comunales, tu reapertura sí va a tener que ser suscrita por todos los que hayan firmado esa acta primigenia. Ahora, la que no está en la directiva, pero sí está a nivel jurisprudencial, porque tuve oportunidad de verla en su momento, es lo referente al proceso eleccionario. El caso fue el siguiente, ¿no? Más allá que era una comunidad campesina conflictiva. En realidad, ellos lo que estaban haciendo habían hecho una transcripción, porque por X razones ellos no habían podido asentar su acta en su oportunidad en el libro de actas. Y en esta transcripción que la estaban corrigiendo y corrigiendo a través de reaperturas, yo lo que veía era de que no intervenía el comité electoral para firmar. Los únicos que intervenían eran el presidente, el que había actuado como presidente, como secretario, y el personero y el presidente, el personero de la lista ganadora y el presidente ganador. Pero el comité electoral no estaba. Entonces, en este caso no estaba ni en la primigenia ni en la última, ¿no? Entonces ellos supuestamente habían subsanado en la primigenia, pero no querían que firmen las reaperturas porque ellos decían de que no era necesario, porque según la norma de la directiva, la reapertura bastaba con que sea suscrita por el presidente y por el secretario, y como se trataba de un proceso electoral y no un acto de disposición o gravamen de terreno comunal, entonces yo no tenía por qué exigirles una suscripción adicional. Esto se fue en apelación al tribunal. Y el tribunal confirmó la posición que habíamos adoptado, ¿no? En el sentido de que tratándose de un proceso eleccionario, sí requería la reapertura, la suscripción del presidente, del secretario y de los miembros del comité, demás miembros del comité electoral, ¿no? Porque justamente son ellos los que han dado fe
de la validez de los acuerdos y el acta primigenia, y expresamente lo dice, tenía que haber sido firmada por ellos. Entonces, de alguna manera confirmó la posición que se había asumido en aquella oportunidad, ¿no? Entonces, en conclusión, en el caso de las reaperturas, en principio las firma el presidente y el secretario, salvo que se trate de procesos eleccionarios, donde será el presidente, el secretario y los miembros del comité electoral, y salvo que se trate de actos de disposición o gravamen de terrenos comunales, en cuyo caso tendrán que firmar todos los que firmaron el acta primigenio. Otra pregunta que se suele hacer, ¿no? Con el tema de los poderes. Dice, si otorgo poderes a algunos miembros de la directiva comunal, ¿guarda alguna relación con su mandato? Pues sí. Cuando nosotros otorgamos poderes en el ejercicio de un cargo, ese poder va a permanecer vigente en tanto la persona tenga el cargo. Una vez que la persona deje el cargo, sea por renuncia o porque ya caducó su mandato, pues en ese momento dejará también de tener automáticamente los poderes si es que esos poderes fueron otorgados en el ejercicio del cargo. Entonces, aquí cabe hacer una distinción, ¿no? Una cosa es, supongamos, ¿no? No sé, Pablo Robles. Pablo Robles es presidente de la directiva comunal, ¿no? Entonces le otorgaron poderes a él para facultades judiciales y conforme al 74 y 75 procesal civil. Obviamente, él era presidente, y se las otorgaron en su condición de presidente. Entonces él va a tener esos poderes en tanto siga teniendo el cargo de presidente, que va a ser lo que dure su mandato. Recordemos que en las directivas comunales no hay continuidad de funciones, ¿no? Entonces, una vez que el mandato el 31 de diciembre del 2020, ella no va a tener esas facultades. Pero ¿qué pasa si yo le otorgo poderes a Pablo Robles para que él, esas facultades que estamos hablando, judiciales y las del 74 y del Código procesal, sin hacer mención a su cargo, sino como persona natural? En ese caso es diferente, no hay una sujeción al cargo. Yo se la otorgué como persona natural. Entonces, en ese caso, sus poderes permanecerán vigentes hasta que sea expresamente removido o él renuncie, ¿no? O por alguna razón los pierda, ¿no? Que haya fallecido, qué sé yo. Eso es algo que hay que tener en cuenta dependiendo de la forma en que se adoptaron los poderes, que obviamente estén plasmados en la partida registral, ¿no? Hay un caso en particular del tema de los poderes para actos de disposición y gravamen sobre tierras comunales. En ese caso, lo que nos dice la norma, específicamente el artículo 6.8 de la directiva, ahí no salió completo esto. Pero bueno, en ese caso lo que nos dice es que debe presentarse una declaración jurada. En esa declaración jurada debe decirse si la comunidad campesina pertenece a la costa o si pertenece a la sierra o selva. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el quórum que va a ser exigible para que pueda adoptarse un acuerdo válido sobre actos de disposición y gravamen de la tierra comunal, ¿no? Y otra pregunta que de alguna manera ya la he mencionado antes: si venció el mandato de la directiva comunal inscrita, ¿continúa esta en funciones? No. En ese caso, el último presidente de la directiva comunal solo estará facultado para convocar a elecciones, ¿no? En este caso, convocar primero al comité electoral en los plazos que se establezcan y luego convocar a asamblea eleccionaria, ¿no? Aunque vamos a ver más adelante el tema de la incidencia de las normas que han salido con el tema de la pandemia, aún con ellas, ellos no tienen continuidad de funciones. O sea, si su periodo fue hasta el 31 de diciembre del 2020, pues hasta el 31 de diciembre del 2020 la tendrán y a partir del 1 de enero ya no tendrán mandato. Comenzará un estado de acefalía si es que no realizaron sus elecciones de manera oportuna. Hay algo que se me estaba pasando y que es importante también tenerlo en cuenta con el tema de los poderes. En el caso de los poderes, yo puedo otorgar poderes, mejor dicho, la asamblea puede otorgar poderes sin ningún inconveniente, pero cuando otorguen el ejercicio del cargo, debe tener cuidado de cumplir con lo que establece la norma o las normas que regulan a las comunidades campesinas. Por poner un ejemplo, el artículo 63 del reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas establece de que el presidente suscribe conjuntamente con el tesorero las órdenes de retiro
de fondos de bancos y otras instituciones, los contratos y demás instrumentos por los que se obliga a la comunidad, ¿no? Eso es lo que establece el artículo 63 del reglamento. Entonces, yo podría otorgar facultades, o yo no, la Asamblea podría otorgar facultades al presidente para que conjuntamente con el secretario realice las órdenes de fondos de retiros, bancos, los contratos y demás instituciones. No. Cuando nosotros otorgamos poderes en el ejercicio del cargo y el estatuto, o en este caso, el reglamento o la ley que las regula, establece una forma de ejercicio de determinadas facultades, como en este caso son las bancarias y los contratos, pues se deben respetar esas facultades. Ahora, podrían decirme, pero entonces, ¿para qué otorgan los poderes si ahí ya están? ¿No? Si ya están en el reglamento, entonces, ¿para qué van a otorgar poder? Porque muchas veces las entidades bancarias les exigen eso. Ya en más de una ocasión ha pasado eso, ¿no? Y bueno, nosotros venimos inscribiendo sendos poderes de ese tipo, ¿no? Pero en donde se exige de que ese régimen de poderes a los cargos cumpla con lo que está establecido, sea en el estatuto o, como en este caso, en sus normas especiales que las regulan. Sin embargo, yo sí podría otorgarle facultades a dos personas que, pese a que forman parte de la directiva comunal, eh, no, no, se los voy a otorgar, pero ya no en el ejercicio de sus cargos, sino como persona natural. Pero eso va a depender si el estatuto lo permite, ¿no? Si el estatuto no permite, entonces no podría yo otorgar a otras personas, ¿no?